Soy Sergio Daniel Domínguez, hice el servicio militar en la Marina y entré en el año 81, después de 2 meses de instrucción que nos dio la Marina, una escuela, nos destinaron, ya nos dieron un destino final, en el cual a mí me tocó un destructor de nombre Ara Piedrabuena, en el cual me incorporé el 1 de agosto del 81. Fuimos parte de la flota de mar que fue a recuperar Malvinas, en la cual una semana antes se nos había dicho que todo conscripto que viviera más lejos de 200 kilómetros de la base naval no podía irse a su casa, porque la flota estaba en alerta de zarpado. Así que ahí ya teníamos una idea de lo que pasaba. O sea, el problema estaba en la isla Georgia, eso sí lo sabíamos, pero nunca supimos hasta último momento que lo que se iba a hacer era recuperar Malvinas. Uno toda la vida escuchó las Malvinas son Argentina, que es una escuela primaria, entonces llegó el momento de que uno iba a ser parte de esa, fuimos parte de esa recuperación. Para cuando nosotros volvíamos a Puerto Belgrano ya se sabía que la flota inglesa se preparaba también para ir a Malvinas. Así que bueno, todo eso fue intensificar todo lo que se hacía en el barco normalmente, zafarrancho de combate, zafarrancho de abandono, que son los simulacros, todo eso se intensificó. O sea, había 3 por día, o 4. Y lo que más se practicó, desgraciadamente, era el abandono del barco. Ahí sí ya nos preocupamos un poco más porque nosotros no teníamos armas antiaéreas efectivas, teníamos armas antisubmarinas que eran viejas también, o sea, no había una gran defensa antiaérea, nula prácticamente, y antisubmarina era media obsoleta. Entonces uno medía que el riesgo de un ataque por donde viniera, el 90% que íbamos a perder el barco. O sea, por eso se intensificó mucho el abandono del barco. Eso se manejó impresionante, o sea, cómo se hacía la maniobra. Y bueno, por eso que también, después cuando hablemos del Belgrano, resultó que se rescató tantos sobrevivientes. Los marines ingleses que ustedes sacaron de aquí, exactamente de este lugar, cuando llegaron a Londres, cuentan historias sensacionales, dicen que todos ustedes están hambrientos. ¿Cómo? Esos que iban pidiendo comida por las casas. Yo trabajo en logística y no es nada cierto, porque acá, gracias a la ayuda que nos está dando el pueblo argentino, yo pasé por ahí, nunca vi tanta comida junta en mi vida. Tenemos de todo, las donaciones son increíbles, la cantidad de cosas que llegan diariamente, si no dan abasto los vehículos. Aparte de eso, cómo nos levanta la moral los chicos de las escuelas con las cartas que nos mandan. Yo, 27 años, cumplo ahora 25. ¿Soltero, casado? Soltero. Lo voy a festejar acá, los 27, con los muchachos. Pero lo mejor, 27. ¿Qué día? El 25 de abril. Me quedan 3 días. No es que nos habían dicho que íbamos a atacar la flota inglesa, que íbamos a buscar unos barcos averiados por la Fuerza Aérea el día anterior. Eso fue lo que nos dijeron en ese momento. Pero en realidad lo que se quería hacer era atacar la flota inglesa. Tirar los misiles al límite de su alcance y después salir. Por eso teníamos las 4 calderas para que el barco tuviera vapor para darle la mayor velocidad que se podía a un barco de ese tipo, que podía llegar a los 32 nudos, que son casi 60 kilómetros por hora en el agua, que es mucho. Y bueno, se abortó esa maniobra, se abortó a las 5 y pico de la mañana, y ahí nos volvimos todos a los puestos naturales de navegación y nos volvíamos para la isla de los Estados, que era el punto de reunión de todos los barcos, de este grupo de tareas. Así que nos volvíamos para ahí cuando, bueno, el 2 de mayo a las 4 menos 5 más o menos de la tarde, se toca el combate. Así que cuando entré a la sala de caldera de popa, se sabía que le habían pegado el Belgrano. Bueno, fue darle fuego a la caldera y le dimos hasta que el barco, ya te digo, sabíamos que le habían averiado, le habían pegado el crucero, no sabíamos el grado de la avería, y nosotros empezamos a levantar velocidad del barco y el barco se sacudía, vibraba,
temblaba. Fue un momento, fueron esos primera media hora del puesto de combate que no sabíamos qué pasaba porque uno está ahí adentro, yo estaba en la parte más baja del barco. Calculá que un torpedo entra en la línea de flotación del barco y yo estaba bajo el agua, digamos. Entonces uno está pensando en ese momento si iba a venir un torpedo, si qué pasaba, qué iba a hacer. Pasaron las horas, pasaron 11 horas. Estuvimos todos encerrados ahí adentro. El único momento que nos abrieron el tambucho fue para bajarnos comida como a las 10 de la noche. Estuvimos hasta las 3 de la mañana del día 3. Cuando se levanta el puesto de combate, ¿qué hicimos? En esas 11 horas fuimos hasta la isla de los Estados y volvimos al lugar del hundimiento. No sabíamos nada del otro barco. Así que bueno, ya te digo, eran las 3 de la mañana, bajaron la velocidad del barco a la mínima velocidad, prendieron todas las luces del barco, reflectores que había el barco, todo afuera para iluminar el agua. El día era horrible porque seguía el mar bastante picado, estaba todo en niebla, no se veía nada. Eso no me lo olvido más. Y bueno, mi guardia ya terminaba, porque era hasta las 4 de la mañana, y me fui a dormir. Me fui a dormir. Digo, bueno, que se haga lo que Dios quiera. Y estos tipos están acá dando vueltas, me fui a dormir. Y esa fue la última noche que dormí, porque después empezamos al otro día, ese mismo día 3, al mediodía, a las 10 de la mañana contactaron las balsas y como entre las 2 y 3 de la tarde empezamos, como éramos los que estábamos más cerca, empezamos a rescatar náufragos. El Estado Mayor Conjunto comunica que como consecuencia del hundimiento del crucero Ara General Belgrano, se han registrado las siguientes novedades en relación con su dotación. Primero, yo vivía en Alén y Falcón, hay una cuadra del batallón toda mi vida, y en los veranos íbamos a la pileta de los suboficiales, y ahí nos conocimos con Chiche, la andanza veraniega, y bueno, con él y otro chico más. Así con Chiche Sotelo nos fuimos haciendo despacito, además con Pincho, nos hicimos amigos. Después también él fue un tiempo a la escuela secundaria nocturna, ese tiempo también fue un tiempo con nosotros. Y la anécdota esta que te digo, porque a la escuela secundaria esta nocturna, el día del sorteo para el servicio militar, en el año 80, estábamos en el taller de la escuela, ahí sobre Alén y Falcón, están los galpones que están los talleres, y estábamos en una máquina, un torno, una cepilladora, una cosa. Y alguien se acuerda que ese día era el día del sorteo, el 31 de mayo, y uno salió a buscar la crónica, decían la sexta, en ese tiempo salía a la media tarde, a ver qué habíamos salido sorteado. Y de los prácticamente 9, 10 que estábamos ahí, 6 nos tocó el servicio militar, en la Marina. Íbamos toda la Marina. Y ese tiempo estaba Chiche Sotelo, Víctor Payares, Gachi Andino, que es un sobreviviente de crucero que hoy murió después de la guerra. Yo, y no me acuerdo, pero la mitad nos tocaba el servicio militar en la Marina. Y fuimos todos a hacer la conclusión de la Marina. 301. Los nombres del personal fallecido y desaparecido fueron comunicados a sus respectivos familiares por la fuerza correspondiente. Lo primero que hice cuando pude, fui a los dormitorios nuestros a ver los primeros que habíamos rescatado. Porque yo quería saber, porque tenía amigos conocidos míos de que estaban en el crucero. Gente que en la vida normal habíamos sido compañeros de escuela, amigos. Y bueno, cuando fui al desollado nuestro, que era mi dormitorio, había 3, de los primeros 3 que habíamos rescatado. Y ahí esos 3, ¿qué hicieron? Hicieron algo que no tenía que hacer. Cuando explotó el primer torpedo,
inflaron la balsa y se tiraron, la tiraron al agua y se tiraron. Estuvo mal, porque en esa balsa tenían que ir 15 tipos más. Pero bueno, es el momento, no sé, yo hoy no lo voy a juzgar por eso, pero hicieron algo que no había que hacer. Y ellos fueron de los primeros, entonces fueron los primeros que quedaron más lejos del crucero y que lo vieron como una película. Ellos contaban, era como ver una película en el cine, ver todas las balsas y verlo el crucero como se fue hundiendo hasta que se hundió. Así que ahí tuvimos un pantallazo de cómo se había hundido el barco por esta gente que fueron los primeros en tirarse al agua. Bueno, y ahí empezamos. Lo primero que hice, primero encuentro a Roberto Mambrín, que también lo encontré bien. Roberto no es un tipo muy expresivo a veces, pero bueno, me puso contento haber rescatado a alguien que conocía de la instrucción, porque nos conocimos en la instrucción, y después a Feliciano Montiel, de acá de San Nicolás. A ellos dos fue lo que yo reconocí del grupo de la instrucción, más que eran nicoleños. A ver, nunca encontré al que más quería, realmente el que más quería ver en ese momento, que era a Chiche Sotelo. No, nunca lo vi. Nunca apareció tampoco. Con Chiche fuimos amigos del barrio, compañeros de escuela en un tiempo en la secundaria nocturna, con Víctor Payares también. Y siempre un día me tocó, hace unos años, inaugurar una plazoleta que hoy no está más porque la gente que era el dueño del terreno la ubicó, la tomó, pero ahí hubo una plazoleta con el nombre de Víctor Payares. Y aquel día yo estaba presidente del centro y me tocó hablar, entonces conté cómo era Víctor. Víctor siempre bien, en esa época íbamos de saco y corbata a la escuela todavía. Entonces Víctor siempre estaba pulcro, ¿viste? Víctor siempre bien peinadito, como para una fiesta, ¿viste? Yo iba de saco y corbata, pero nunca tan entrazado como... Él iba siempre en una pintorita. Y el día que lo cuenta la familia estaba ahí y se emocionó. Porque ya ni ellos se acordaban de eso. La hermana me dijo, la verdad que te pasaste. Pero yo tengo esa imagen fresca de Víctor en esa forma, ¿no? Ahí veía allí fotografías pornográficas. Ahora ya no están. Ahora está Diego Maradona. Y está Gardel. Y están todas estas caras. Y yo quiero que no olviden. Son algunos de los miles de soldados que hicieron por usted y por mí esta patriada. Gente del común, hombres del común, como los que transitan todos los días nuestras ciudades. Los náufragos cuando subieron al barco nuestro se les sacaba la ropa sucia, húmeda, se les ponía ropa seca que había en el barco, de los colimbas que se iban yendo de baja. Y bueno, cuando bajaron en el muelle de Ushuaia se le ponían una manta, y de ahí se los cargaban en unos colectivos, y los colectivos los llevaban a la base aeronaval de Ushuaia, y ahí llenaban los aviones y los llevaban a Espora, ahí a Bahía Blanca. Así que nosotros ese mismo 5 de mayo, al mediodía por ahí, por la televisión que teníamos en el barco, ya vimos cómo llegaban los primeros rescatados, que eran los nuestros, a Espora. Eso lo vi por televisión. Cuando termina la guerra estábamos en Ushuaia. Hacía 3 días estábamos en Ushuaia y bueno, ahí nos enteramos ya nos íbamos enterando por la radio, había gente en el barco que eran de comunicaciones, que escuchaban, llegaban teletipos, a veces la misma información que la gente tenía en el continente. Pero sí sabíamos que el 13, 14, el 12, 13, las batallas en algunos lugares eran bravas. Y bueno, el 14 yo me despierto y me entero que ahí se había dado un alto el fuego. Eso fue un gran alivio. Y bueno, y después nosotros nos quedamos un mes más en Ushuaia, porque el barco había quedado bastante complicado en la zona de la hélice, en la quilla, bueno, y parte también del olvido, ¿no? Parte de bajar tensión, el olvido.
Nosotros volvimos a Puerto Belgrano el 15 de julio y en la base naval que estaba como que no había pasado nada. Generalmente cuando un barco volvía de alguna campaña, había una fanfarria en el muelle, pepín, pepín. Acá no había nadie. Estaba en la punta, donde estaban los otros destructores más viejos que no fueron a la guerra, estaba el Sobral, hecho bolsa, que le habían destruido el puente comando. Eso es lo que más me acuerdo. Y ni el jefe de la base naval, ni nadie. Ni el jefe de la flota de mar para decir lo felicito, nada. Como que veníamos de paseo. Sí. Eso me disgustó mucho, porque nadie vino a felicitar la acción que habíamos hecho. Salvamos casi 300 personas del agua, no era poco. Y bueno, y todas cosas así. Y bueno, después, cosas que en el barco cuando volvíamos se decían. Yo tenía unos cabos segundos que éramos con pinche, por más que eran cabos segundos yo con Limba, teníamos una buena relación, y entonces, no sé si decirlo, bueno, en forma de broma, dice, mirá cuando volvamos a la base y estén las viudas, las madres, eso me mataba, ¿viste? Entonces uno inconscientemente decía, ¿viste? Me van a venir a preguntar por qué no recatamos aquel, que yo, por qué no fueron antes. Esas cosas me pegaron bastante. Estoy muy orgulloso de lo que hice, de lo que me tocó hacer. Nunca dudé hacer lo que tuve que hacer, porque estábamos preparados, no es que no estábamos. Nosotros estábamos muy bien preparados en lo que hacíamos. Y bueno, y el barco, siempre le digo, muchos me preguntan, los pibes de la escuela, dice, ¿tiraste un tiro? No, digo, el barco es un arma de guerra que funciona con todo. Si todos hacen lo que tienen que hacer, el barco funciona bien. Y en este caso, todos hicimos lo que teníamos que hacer, y el barco, a pesar de su vejez y todo lo que tenía, rescatamos, participamos, rescatamos, hicimos todo lo que había que hacer. Aunque la Marina no nos felicitó y no nos entregó una medalla por eso. ¿Nunca le entregó nada? Nosotros, la Marina, después de muchos años, nos entregó una medalla por acciones de combate. Pero por el hecho de haber rescatado tanta gente del agua, nunca nos dio nada. Nunca. No es así. Tenemos una medalla de la Marina que es por acciones de combate, ¿sí? Una acción en general, pero no por el hecho de lo que hicimos, eso todo el día, casi 3, rescatando gente. No, jamás una medalla por eso. Tendría que haber, porque por ejemplo al avión Neptune, el avión de reconocimiento, a toda la tripulación que hizo, aparte de ese trabajo, hizo otros trabajos, los condecoraron por eso. Y el dato de la ubicación se lo pasamos nosotros al avión. Y bueno, y así. Eso sí nos queda todavía la espina a casi toda la tripulación de que la Marina no nos felicitó ni siquiera por eso. Hoy en día te dicen, ¿viste? Pero en ese momento no hubo nada. No hubo ni siquiera recibimiento. No hubo recibimiento, exacto. Sí. Y la base naval era como si no hubiese pasado nada. Yo creo que pasó en todos lados, ¿no? En todos los lugares de regimiento y cosas así, todo como que se lo durmieron lo más rápido posible, como que ya pasó. Fue un viaje que fuimos, volvimos y nada más. Sergio, después de ese día, ¿volviste alguna vez a la base? Sí. Volví 18 años después, la primera vez. En el 2002. No, miento, 2000. Volví con Luis Feldman y con Darío López. Ese día a la base. Fue algo también, pues ya me habían pasado 18 años. Y viste, uno después le empezó a agarrar, después de un tiempo, como a todos nos pasó algo similar, de querer reencontrarse con esa gente que uno vivió esa experiencia tan grande. El momento más emocionante fue el 2 de mayo en el acto recordatorio del hundimiento, donde cerca donde estaba el crucero, hay un monumento en la base dedicado al crucero, así que bueno, pusimos una placa
con el nombre de nuestros caídos, en ese monumento de crucero en la base naval, que creo que hoy tenemos que cambiarlo porque ya la salitre del mar va haciendo su daño y habría que cambiarla. Así que al año siguiente volvimos con los familiares, que también fue muy emotivo que ellos estar ahí. Uno por ahí es complicado porque los familiares tienen esa cosa, ¿viste? Sobre todo aquellos que no vieron nunca más a su hijo ni pudieron hacerle un velorio a su hijo. No tienen cuerpo. No tienen cuerpo, es como una herida para ellos que nunca se cierra. Por eso el cuerpo de Víctor Payar es el cuerpo de todos. El cuerpo de Víctor es el cuerpo de todos, para nosotros. Para los papás, difícil, ¿viste? Muy difícil esa parte. La idea era ir a la isla, a rendir nuestro homenaje a todos los que están ahí. Mucho tiempo con esto de que había que llevar pasaporte, viste, como me negaba a esa acción. Hoy ya estoy un poco más blando y cuando pueda voy a ir porque es algo que me falta cumplir. Hemos tenido contacto, seguimos teniendo contacto con gente de la Armada. La vez que tuve oportunidad de estar con algún personal de alto rango ahí, le expresé mi voluntad. Digo, ¿por qué la Armada no nos llama al grupo que éramos de crucero y quieren ir al lugar del... Yo quisiera ir al lugar del hundimiento a tirar una flor, por lo menos. Eso sí me gustaría hacerlo, más que ir a la isla, porque fue lo mío. Y ahí estuvimos 2 o 3 días, creo, en Campo Mayo, que ahí nos cambiaron todo, toda la mugre que teníamos, dejamos acá, nos bañamos a nuestro santo gusto, nos afeitamos porque éramos todos barbudos, toda una mugre. Yo creo que a los 2 o 3 días salimos de ahí, nos embarcaron en tren y volvimos a Corrientes. Yo hablar de Malvinas a veces me cuesta, por eso ellos todos me conocen a mí, que a mí entrevistas nadie me hace. Logramos lo imposible. No.